Excelente, excelente. Entonces, chicos, acá estamos estudiando enfermedades y accidentes y enfermedades, y estamos explicando sobre el seguro de enfermedades graves. Ahora, aparte de que nos dan un dinero en efectivo libre de impuestos, hay ciertas restricciones para poder recibir un seguro de enfermedades graves. Las restricciones van a ser, número uno, que al momento de activar un seguro de enfermedades graves, uno tiene que esperar por lo menos 30 días para poder hacer un reclamo. Porque si uno hace dentro de esos primeros 30 días, piensan que uno ya estaba enfermo y que uno esperó solamente para comprar el seguro para hacerle una trampa a la aseguradora. Entonces, por eso después de activarlo, toca esperar 30 días. Otra cosa a los 30 días, aparte del momento de activación, es una cláusula de sobreviviente, que no podemos fallecer directamente cuando nos diagnostican una enfermedad, sino que tenemos que sobrevivir 30 días desde el diagnóstico para que nos den el beneficio. Si nos diagnostican, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular y pasan 29 días y fallezco el día 29 después del diagnóstico, no se paga ese seguro. Se paga después del día 30. Entonces, si fallezco en el día 30 o el día 31, unos familiares, beneficiarios, la persona que yo escoja, incluso mi herencia, puede recibir el dinero. Pero eso es un beneficio que sea para vida. Entonces, por eso tenemos que subir 30 días. Tenemos que reportar la enfermedad. Esto no es como un seguro de vida, que un seguro de vida no importa si pasan los años, todavía se puede reclamar. En esto, para poder reclamarlo, se tienen que hacer los primeros 30 días y todas las pruebas tienen que haber sido enviadas en los primeros 90 días. Si no enviamos eso, nos pueden rechazar el reclamo. Ay, no, es que ya pasa mucho tiempo y no se paga. Entonces, por eso es muy importante hacer el reclamo lo más rápido posible. Y vuelvo a repetir, pues el beneficio se paga libre de impuestos. Eso es todo lo de enfermedades graves. Y ahora continúa el segundo tema, que el segundo tema es parte de seguros de larga duración, cuidados de larga duración. Y lo que esto es un reembolso. No es como que, ay, sí, no me puedo cuidar, entonces me van a pagar algo mensualmente. No, eso lo único que hace es reembolsar los gastos. ¿Y en qué sentido? Hay unas actividades diarias que deberíamos hacer para poder vivir bien. Esas actividades diarias pueden ser vestirse, comer, desplazarse o incluso orinar y hacer del cuerpo. Si no puedo hacer dos de esas cosas, digamos que no puedo controlar eh, la orina y tampoco puedo vestirme por mí mismo, en eso la ayuda de alguien más, pues voy a tener que contratar a un enfermero o a un profesional que me pueda cuidar y me pueda ayudar a bañarme, a vestirme, a comer o incluso ir al baño. Y luego de cuando le pago a un profesional, a un enfermero, para que me cuide, pues me va a cobrar. Entonces ahí sí, le pago a la persona primero, después tomo la factura y la factura se la doy a la aseguradora para que me reembolse. Y pues para comprar una póliza de estas, uno tiene que tener menos de 65 años. Generalmente es un servicio que uno va a utilizar mucho más allá. Es un servicio que posiblemente ya uno lo empieza a utilizar a los 90, a los 95 años de edad o a los 80. Pero uno no puede esperar a estar mal para conseguir ese servicio. Uno tiene que comprarlo al avance y por eso la edad máxima son 65 años de edad. También este tema es un tema muy fácil. O sea, ya cerramos dos temas. Cerramos accidentes y enfermedades graves y larga duración. Ahora vamos con el tercer tema. Como les digo, es la parte fácil. Vamos primero facilito y después nos metemos en lo difícil. Tercer tema son los negocios, en sentido seguro para los negocios, para empresarios. Seguro número uno es un empleado clave. Cuando hablamos de un empleado clave es la persona que nos ayuda mucho a la empresa, que es muy esencial que la persona esté para que la empresa siga adelante.
Por ejemplo, una empresa de mercadotecnia que tiene a un profesional que es diseñador gráfico y es gracias a ese diseñador gráfico que la empresa tiene muy buenos ingresos. Pero si ese diseñador gráfico se va en discapacidad y no puede trabajar, nos afecta mucho los ingresos de la empresa, los ingresos de nosotros como empresarios, como dueños de la empresa. Entonces, para protegernos podemos tener un seguro de empleado clave contra discapacidad, que si el empleado se va en discapacidad, nos dan un dinero para reclutar un reemplazo, entrenar un reemplazo e incluso ayudar a los gastos de la empresa durante ese tiempo de transición. Pero no es por mucho tiempo, es solamente por un tiempo de transición que nos ayuda este seguro de empleado clave. Segundo seguro, gastos generales. Generalmente esos gastos generales, frais généraux, general expenses, se recomienda para empresas pequeñas, de 5 empleados o menos. Y lo que hace es que si el dueño de la empresa se va en discapacidad, pues nos dan un dinero para reemplazar los salarios de los empleados, los gastos de las utilidades, electricidad, agua, gas, servicios, la renta de donde está la empresa, que hay veces que no pagan renta por la oficina, intereses de los préstamos de la empresa y todo lo que son así varias cosas de gastos generales de la empresa. Pero no nos reemplaza el ingreso del propietario. Sí el salario de los empleados, pero no el ingreso de los propietarios. Y un ejemplo muy especial en esto que aparece en las preguntas del examen es que tenemos a una dueña de la empresa y esa dueña de la empresa se accidenta y tiene que irse en discapacidad. Entonces, como tiene un seguro de gastos generales, le van a reembolsar el dinero. Y esos gastos se pueden utilizar para las siguientes cosas, excepto, o sea, te están preguntando una excepción. Cosa número 1, electricidad, sí se puede utilizar. Renta, sí se puede utilizar. Salarios, sí se puede utilizar. Pero si fue una hermana o un familiar de la persona para tomar control sobre la empresa, pues esa persona, ese familiar, no hacía parte del rol de los empleados inicial. Entonces a esa persona, ese familiar, no le van a pagar porque no hace parte del rol de la empresa. Es solamente un familiar que está ayudando al propietario a pasar por un momento de discapacidad. Y el otro seguro, todavía continuamos en accidentes y enfermedades, es un seguro de buyout o protección de rachat. En el sentido de que si somos dos propietarios de la empresa y uno de nosotros se va en discapacidad prolongada por 12 meses o más, pues la otra persona que todavía continúa a trabajar, que no está discapacitada, recibe un dinero para comprarle la parte de la persona discapacitada. Que tenemos una compañía 50-50, 50%, 50%, pues la persona que está bien recibe un dinero para comprarme mi parte de la empresa. Entonces yo continúo en mi discapacidad, tengo un dinero por el tiempo que le puse a la empresa y la otra persona pues se queda con el 100% y ya se queda con la empresa. Existen dos subtipos de buyout insurance. Subtipo número 1 es lo que tengo en amarillo a la izquierda, que lo más importante es quién paga las mensualidades y quién recibe el dinero. Porque si tenemos un criss-cross, que es un método cruzado, significa que Jack está pagando el seguro de Alfred y Alfred está pagando el seguro de Jack. Entonces, como cada propietario está pagando directamente a la aseguradora, pues es cada propietario quien se queda con el beneficio del seguro. Pero en el segundo ejemplo, que es el verde que tengo a la derecha, es un método de seguro detenido por la empresa. Entonces, ya no son los propietarios quien pagan el seguro, sino que es la empresa directamente quien paga el seguro. Y como es la empresa directamente quien paga el seguro, pues la empresa directamente quien recibe los beneficios del seguro. Entonces, ahí es la diferencia con que quién paga, quién recibe. Y al final del día, quien paga es quien recibe. Y con esto es que vamos a la parte
La última parte fácil. ¿Qué son los seguros de salud grupales? Esos seguros que estamos en el trabajo y estamos obligados a tenerlos. Esos seguros que nos dicen que sí, te protegemos con los masoterapeutas, acupunturistas, psicólogos, orientación de carrera y un poquito de todo. Pero no todos los seguros son iguales. Hay unos que sí van a proteger contra los masoterapeutas y hay otros que no van a proteger contra los masoterapeutas. Pero un truquito, ahí se lo sigo una vez, si sí tienen protegidos los masoterapeutas, pueden irse a un spa a que les hagan un masaje y si el masaje viene incluido con el espacio para acceder a las piscinas, todo eso se los van a cubrir el seguro. Entonces aprovechenlo si tienen un seguro, un seguro grupal. Vayan pues por un masajito. Al final del día están pagando por eso. Entonces más bien utilicen los servicios si tienen un seguro del trabajo. Cosas importantes. Va a haber una franchise y un factor de coinsurance. Están en inglés, lo llamamos deductible o coinsurance factor. Ese deductible, lo que es la parte que nosotros sacamos en nuestro bolsillo. Por ejemplo, que si vamos por un masaje, los primeros $50 los sacamos de nuestro bolsillo y nos cobran el resto. Nos cubren el resto. Y el resto lo cubre con un factor de un 80%, por ejemplo. Entonces, si fue un gasto de $300, pues lo primero lo pago yo, que son los $50. Después significa que quedan todavía 250. Eso lo multiplico por el 80%, que me da 250 por 80%. Me da $200. O sea, en sí lo que la aseguradora me estaría cubriendo son $200. Y yo estaría sacando de mi bolsillo los primeros $50 del franchise y el restante 20% de lo que queda. Entonces 50 más 50 da 100. Entonces yo pago 100, la aseguradora me cubre 200. Sí, facilito. Aparecen varias cosas sobre esto. ¿Cómo es que las aseguradoras saben cuánto cobrarle a las compañías? Y eso se hace por 3 tipos de formas. Tipo número 1, tarificación manual. Tipo número 2, tarificación por experiencia. O tipo número 3, tarificación ponderada o blended. Esa es como la mezclada. Acá, blended. La primera opción por manual es para las nuevas empresas que están empezando por una primera vez a tener un seguro colectivo. Entonces, cuando vamos a ver esto, nosotros como asesores, vamos a ver qué tipo de empresa es, la naturaleza de la empresa. Si es una empresa de manufactura, si es una empresa de contabilidad, si es una empresa de electricistas. Entonces vamos a ver esa naturaleza. Ya al ver qué tipo de empresa es, vamos a compararlo con compañías similares que ya tienen una protección de seguro. Entonces por eso se llama manual, porque hacemos manualmente una investigación para ver los precios correctos para una compañía que empieza desde ceros. Ya cuando tienen un seguro de colectivo por varios años, pues van a ver la tarificación por experiencia. Entonces van a ver cómo ha sido la relación últimamente con la aseguradora o con la compañía para ver si aumentan el precio, disminuyen el precio o lo dejan igual. Pero ya es por una experiencia. Y tarificación ponderada, que es la blended, es una mezcla entre ambos. Es una mezcla que hacemos una comparación con compañías similares, pero también miramos cómo ha sido la relación últimamente. Entonces, es una compañía generalmente que está cambiando de aseguradora, así como la blended. Y la credibilidad no es una forma de tarificación en sí,
pero es más bien como una forma de ver la experiencia, de ver cómo le ha ido a la empresa trabajando con nosotros. Entonces, para ver esa credibilidad que tienen ellos con nosotros. Y hay otra parte que es el programa de ayuda a los empleados. Es un programa que inicialmente lo expliqué que nos ayuda a los empresarios, a los dueños de las empresas, a disminuir los costos del seguro, a disminuir el número de personas que hacen reclamos por masajes, por acupuntura, por psicología, pero eso es un servicio que está abierto 24 horas al día, 4, 7, y es un servicio que se puede encontrar por teléfono y en persona, pero son 4 servicios. Servicio número 1, psicología para ayudar al estrés en el trabajo. Que hay mucho estrés, podemos llamar a una línea de ayuda y nos pueden guiar un poco en la parte de psicología. Toxicomanía, que alguien que está adicto a una droga, al alcohol o algo por el estilo, también puede recibir ayuda por ese programa de ayuda a los empleados. Una consultación matrimonial, pues ya las personas que están en pareja y que no están muy bien con su pareja, pues pueden recibir una consultación matrimonial. Y si ya esa pareja es irreparable y tienen que irse en divorcio, pues también se ofrece la ayuda jurídica con cosas jurídicas, incluyendo el divorcio. Pero hay ciertas cosas acá al respecto, que para los primeras 3, psicología, toxicomanía y consultación matrimonial, no se cobran impuestos. Pero para la ayuda jurídica, cuando estamos hablando de la separación, del divorcio, ahí sí toca pagar taxes, o como se dice, imposable. Entonces, esta última parte sí se cobran impuestos para la ayuda jurídica. Y hay otra parte que se me había olvidado, ponerla por acá. La tengo. Bueno, creo que más adelante la explico, pero ya terminamos la parte fácil. Ahora vamos por la parte difícil y son las discapacidades. Un momentico. Ya. Las discapacidades los podemos encontrar, como les digo, de diferentes formas. Seguro individual. Nosotros mismos nos compramos nuestro seguro y podemos estar protegidos contra discapacidades. Seguro colectivo. Con el trabajo nos ofrecen un seguro. Seguro de préstamo y creditores. También, como les digo, si tienen una hipoteca, por ejemplo, o una tarjeta de crédito, pueden tener un seguro de discapacidad. Indemnización de accidentes del trabajo, lo que se llama la CNESST. También nos cubre por ahí las discapacidades. Y los regímenes de pensión de Canadá también nos cubre las discapacidades. Bueno, en realidad, régimen de pensión de Canadá y régimen de renta de Quebec. O sea, todas esas sí nos cubren esto. Pero hay diferentes cosas. Número 1, la protección. Por ejemplo, es... Ok. Sí, después vuelvo al otro. Mejor. Ay, ay. Entonces, datos importantes. El régimen de pensión de Canadá, que fue el último que expliqué, solo cubre enfermedades o discapacidades que son muy prolongadas. O sea, si nos partimos un brazo y no podemos trabajar por 3 meses, no nos va a cubrir esto. La indemnización de accidentes del trabajo o el Workers' Compensation solo cubre enfermedades y lesiones relacionadas exclusivamente con el trabajo. Entonces, solamente cosas con el trabajo. Que estamos jugando fútbol con los amigos, no cubre. Y si el empleado paga su seguro de grupo, el beneficio está exento de impuestos. Y ya les explico un poquito más esto. Y si la ocupación del cliente es el factor que más influye en cuánto cobran por esto.
Pues alguien que trabaja en construcción está más a riesgo de estar en una discapacidad que alguien que trabaja en la oficina, que alguien que trabaja como profesor de niños, pues sí es una gran diferencia. Y cuando digo que si el empleado paga su seguro de grupo, el beneficio está exento de impuestos, lo voy a explicar acá directamente. Que digamos que tenemos una discapacidad y esa discapacidad son de 6 meses y nos van a pagar $3,000 por 6 meses. Opción número 1, yo como empleado, o digamos que yo mismo tengo un seguro de discapacidad individual y pago el 100% de la mensualidad. Cuando reciba los $3,000, son libres de impuestos. Entonces ya no me cobran impuestos sobre esos $3,000 que estoy recibiendo por mes, porque yo estoy pagando la mensualidad. Pero si mi compañía paga la mensualidad del seguro, ahí sí me van a cobrar impuestos sobre esos $3,000. La cosa es que al final del día, de una forma u otra, el gobierno va a ganar siempre. Ellos siempre van a ganar los impuestos. Y lo que sucede es que cuando yo estoy pagando la mensualidad, ya estoy pagando un impuesto de venta en esa mensualidad que estoy pagando. Entonces, por eso, ya el seguro es libre de impuestos. Pero cuando la compañía paga la mensualidad, ellos en realidad están recibiendo un descuento de sus impuestos por pagar la mensualidad de los empleados. Entonces, al final del día, la compañía no está pagando los impuestos y es por eso que a mí me terminan clavando con los impuestos. Y la parte más difícil termina siendo cuando es 50-50, que yo como empleado pago $50 de mensualidad y mi compañía paga el otro 50% de la mensualidad, 50 y 50. Acá no es que van a dividir los beneficios 50-50, no es como que, ay, sí, son 3,000, entonces 1,500 imposables y 1,500 sin impuestos. No, 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 no. Póngale atención. Póngale atención que esto está bueno, bueno, bueno. Lo que van a ver es que yo como empleado, cuánto tiempo he trabajado y cuánto tiempo y cuánto he puesto para el seguro, cuánto he sacado en mi bolsillo para cubrir la mensualidad de ese seguro. 3,000 por 6, ¿esto cuánto da? Ya se me fue. 3 por 6, entonces 18. Entonces serían $18,000 en total que me están pagando por esto, por 6 meses. Y si yo estuve trabajando por 2 años con la compañía y durante esos 2 años yo pagué en total de $1,500 por el seguro y mi empleador pagó todo el resto, solamente esa parte que yo pagué en mi bolsillo es la que termina siendo libre de impuestos. Entonces, si me van a dar un total de $18,000, que son 3,000 por 6 meses, los primeros 1,500 que yo había puesto en mi bolsillo, que yo saqué para pagar el seguro, son libres de impuestos. Y el resto, que son 16,500, esos sí me cobran impuestos, que son imposables. Entonces, por eso digo que es muy diferente, tengan cuidadito con esto, si les aparece en el examen. Por aquí, por acá. Borro esto. Esto es algo que ahorita voy a tocar más adelante. Sí, es algo que voy a tocar más adelante. Y hay diferentes clases, diferentes tipos de seguro de discapacidad. Está no cancelable, renovación garantizada, o cancelable, o emisión garantizada, o non-traditional. Les voy a pedir que hagan como una diferencia entre los primeros 3 puntos y el resto. Porque los últimos 2 son los más fáciles. No tradicional es algo muy nuevo que se utiliza para independientes o autónomos, contratistas, etc. Emisión garantizada
es para gente con muy bajo riesgo de discapacidad. Y los primeros tres, ahí sí son los importantes. Y les comento que en el libro, estos tres están organizados de la misma forma. El primero es el más caro de los tres. El segundo va a ser el medio caro. Y el tercero va a ser el más económico entre las tres opciones. ¿Y por qué es que se afecta a eso? Porque el primero no cancelable, o sea, aparte cancelable me refiero de la aseguradora. Entonces, no cancelable significa que la aseguradora no te puede cancelar el seguro, no te puede aumentar la mensualidad, no te puede disminuir el beneficio. Simplemente, como se hizo el contrato, se queda el contrato y así está perfecto. Pero como la aseguradora no puede tocarte el contrato, pues por eso es que lo hacen mucho más caro. El segundo es una renovación garantizada, que todavía no te pueden cancelar el contrato. O sea, el contrato tiene que renovarse. Pero sí te pueden aumentar la mensualidad en cualquier momento. Como que, ay, mira, Diane, disculpa, no te voy a cobrar más $30, voy a empezar a cobrar $80 de acá en adelante. Y ya es tu decisión si lo mantienes o si lo cancelas. También te pueden reducir el beneficio, pero no te lo pueden cancelar. Y el tercero, sí es el que ofrece menos protección, el cancelable. Te pueden cancelar, te pueden disminuir el beneficio, te pueden aumentar la mensualidad, todo unilateralmente. Entonces, si la aseguradora te envía una carta diciendo, ay, te aumentamos de aquí a 30 días o te cancelamos de aquí a 30 días, pues toca aceptar eso, porque así es como es el seguro. Pero no lo van a hacer individualmente. No, no van a hacer que, por ejemplo, si María y Diana trabajan en la misma área, en la misma industria, no es que le van a decir a María, sí, te subimos a ti y a Diana, no, sino que le van a subir a toda la gente de la industria. Todos los plomeros les van a subir o les van a cancelar los seguros. O a todos los educadores, todos los profesores, les van a subir o cancelar el seguro. Entonces, algo grupal, es algo que les va a afectar a todos. Voy a repetirlo, solamente uno por uno, para así como revisarlo y asegurarnos que lo entendemos bien. Entonces, no cancelable es la más costosa, pero mayor cantidad de garantías. No se puede cancelar, no se puede aumentar, no se puede cambiar. Renovación garantizada, sí están obligados a renovarte el contrato, pero pueden cambiarte la mensualidad unilateralmente siempre y cuando haya una notificación de 30 días antes del cambio. Se utiliza cualquier ocupación, eso después lo explico, y generalmente está disponible para personas con mayor riesgo de discapacidad. Cancelable es la menos costosa, pero la que ofrece menos garantías. Te pueden cancelar el contrato, reducir el beneficio, aumentar la mensualidad y todo esto sin la aprobación del dueño. Pero debe ser notificado con 30 días de anterioridad y es disponible para trabajadores con más alto riesgo de discapacidad. Emisión garantizada es para gente con muy bajo riesgo y solo se ofrece por pocas aseguradoras. Y no tradicional, pues es la que se ofrece para los cambios en el sector laboral canadiense, que se ve que hay mucha más gente trabajando autónomos, hay mucha más gente con empresas, entonces por eso se ofrece ahora el no tradicional para trabajadores autónomos, contratistas, etc. Y el beneficio del contrato, pues van a haber dos cosas, que cuánto es el monto del beneficio, cuándo se empieza a pagar el beneficio y por cuánto tiempo dura el beneficio. Porque son tres cosas a tener claro al momento de activarlo. El monto del beneficio, vamos a empezar con un poquito de matemáticas de una vez.
y no sé que el beneficio está exento de impuestos, eh, bla, 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 bla. Bueno, generalmente está exento de impuestos, pero normalmente es el 60% del ingreso antes de impuesto que termina siendo cubierto. Ese 60% ténganlo en cuenta mucho porque se los pueden cambiar. Les pueden poner 66,67, les pueden poner 85%, les pueden poner 90%. Pero si no les explican que cuánto es el porcentaje y la pregunta es en matemáticas y están seguros que necesitan tener un porcentaje, tomen el 60% porque es como el más común, el más usado. ¿Y cómo se utiliza? Pues facilita la primera fórmula. Se toma el ingreso antes del impuesto, se multiplica por el porcentaje de la cobertura que da un beneficio. Ya se los repaso un momentico. Aquí estamos mirando la fórmula matemática. Pero si tenemos un ingreso pasivo, si tenemos ingresos de otros lados, nos puede afectar cuánto recibimos de beneficio. Entonces tomamos el ingreso ganado más ingreso pasivo por porcentaje de la cobertura menos ingreso pasivo y nos da el beneficio. Vamos a hacer esto más despacio. Eh, Paso número 1. Monto de cobertura normal. Tenemos a cobertura normal. Tenemos a alguien que gana $100,000 antes de impuestos. Salario bruto. Y el seguro nos dice que le cubre un 60%. Y nos preguntan que cuánto le paga la aseguradora mensualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Monto, bueno, salario por protección igual a monto de cobertura. ¿En qué sentido? 100,000 por 80%, 60%, me da $60,000. Pero eso es por año. Y ahora si lo tengo que pasar al mes, pues lo divido en 12, que me da $5,000 al mes. Así facilito, es como monto de cobertura normal, sin meternos tan a fondo. Ahora vamos con los ingresos pasivos. Si quieren buscar en el libro, bueno, más bien, yo les dejo la palabra clave, es el ingreso no ganado. Entonces, cuando lo vayan a buscar ese tema en el libro, búsquenlo como no gané. No gané. Ujú. Y eso nos dice salario más ingreso no gané, ingreso no ganado, por la protección, entonces por porcentaje de cobertura, menos ingreso no ganado. Ingreso no gané. Ahora les voy a poner un ejemplo. Vamos con... Vamos en azul. Vamos con alguien que gana $100,000 al año. Entonces, su salario. Y tiene una propiedad en renta que la renta a $1,500 por mes.
Entonces, esto es de ingreso de propiedad en renta. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto nos pagarían por mes el seguro de discapacidad si tenemos una situación así? Ya les puedo decir que no son 5.000 como vimos ahorita, sino que es un poquito menos. Pero les dejo ahí un momentico para que lo hagan y ya lo hacemos todos juntos en 2 minuticos. Y si pueden ponerlo en el chat, sería excelente. A ver, se me olvidó decirles. Porcentaje de cobertura, lo tomamos igual como el 60%. Me faltaba eso. Excelente. Por ahí María dice que 4.400. No estoy seguro, no sé la verdad, todavía no lo he hecho. Entonces vamos a hacerlo todos juntos. Cosa número 1, si se dan cuenta, estamos hablando de un salario por año y después un salario de un ingreso por mes. Entonces toca cambiar eso del año, del mes al año. Vamos a convertir eso de 1.500 por 12, nos da $18.000. Entonces tomamos salario, 100.000 más 18.000 por 60% menos 18.000. Teniendo en cuenta que la primera parte es esa suma. Entonces, 118.000 por 60% menos 18.000. Esto me da 70.800 menos 18.000. 52.800. Sí, 52.800. Y como lo queremos hacer al mes, pues si vemos esto entre 12. Y efectivamente, 52.800 dividido en 12, porque lo queremos al mes, 4.400. Súper, súper, súper bien. Ahora les voy a poner algo más difícil dentro de esto mismo. Si toman una capturita de pantalla, excelente. Si no me avisan y me devuelvo. Vamos con un salario más difícil. Vamos con 1, 2, 3.
456. $123,456 al año. Tenemos, sí, 1.500 por mes de ingreso de propiedad en renta. Tenemos también un CELI, un TFSI, con, pongámosle, $100,000 de fondo en total en el CELI, invertido a un 3%. Tenemos un RRSP de $700,000, invertido a un 7%. Tenemos también una fiducia, un trust, fiducia, /trust, que nos da la familia y nos da $20,000 anuales por año. ¿Y qué más les pongo? Pongamos una cuenta abierta, entonces inversiones en acciones digamos que tenemos $500,000 y está siendo invertido a un 7%. Varias cosas. Les voy a ayudar de una vez, les voy a explicar así esto chévere, que lo que son las cuentas de retiro, como el RRSP o el REER, no se cuenta en esa forma. Entonces, esos 700,000 por un 7%, no los vamos a contar y los vamos a dejar ahí quieticos. O sea, no se cuenta porque las cuentas de retiro se supone que tienen un objetivo ya claro, que es para el retiro. Entonces, no vamos a utilizar esto, sino solamente el resto. Les dejo 3 minuticos. A ver si me pueden hacer esto en 3 minuticos.
A ver, ¿quién va a llegar primero? ¿Quién va a llegar primero a la respuesta? Bueno, yo creo que ya vamos de una vez con la explicación. Entonces llego aquí, hago esto. La primera parte de la renta ya la sabía, que pues 1.500 por 12, 18.000 al año. La segunda parte, que es el CELI, no tenemos que tomar la cuenta completa, solamente tenemos que mirar cuánto son las ganancias por ese año. Y si es un 3% de $100.000, pues son $3.000 en ese año que creció. Entonces, 3.000 por año. La cuenta de retiro, como les cuento, no la tomamos. La fiducia, el trust, esa sí la tomamos. 20.000 por año. ¿Qué? Y las inversiones en acciones, que son $500.000 invertido a un 7%, son $35.000 al año. O sea, en total, si sumamos todo esto, me da 20 más 35, 55, más 15, 60, 70 y 73, $76.000. $6.000 por año. En total, en lo que es no engañar. No engañar. Engañar. Ahora vamos con la fórmula. $100.000 antes, 123.456 más 76.000 por el 60% menos 76.000. A ver. Si me puedes ayudar, María, ¿cuánto daría esto? Eso daría 43.673.6. 600. Ajá. 43.673.6. Excelente. Ahora dividimos eso entre 12 para ver por el mes. ¿Y cuánto haría por mes? Ya, dame chance. 3.639.47. Excelente. Entonces, por tener todos esos ingresos pasivos, pues al final del día lo que recibo del seguro es menor que si no recibiría todos esos ingresos pasivos. Pero tengamos en cuenta que incluso si me voy en discapacidad, todavía tengo mi propiedad en renta y todavía continúo recibiendo esos 18.000 por año. Todavía tengo mis inversiones
y eso todavía sigue dando un dinero. Todavía tengo la fiducia y todavía tengo esas inversiones en acciones. Entonces, no es que solamente me quedo con 3.600 y ya, sino que al final del día en mi bolsillo, lo que queda en mi bolsillo son esos 3.600 que me da la aseguradora, más lo que ya estoy recibiendo como ingresos pasivos, como ingresos no ganados. Entonces, súper, súper bien. Entonces, vamos a revisar acá rápidamente, María, que si me dio lo mismo. Esto por 0.6. Esto menos 76. Sí, me da exactamente lo mismo. Súper bien. Excelente. ¿Preguntas al respecto? Todo súper claro. Excelente. Entonces, sí, esa es como la primera matemática que está así como medio pesada, pero si se saben eso, si lo aprenden bien, al momento que vean el examen y vean preguntas como esta, la van a pasar muy fácil. Vamos a ser como que, ay, ya, te hace la respuesta, venga para acá, y, pues, facilito. Entonces, en realidad sí les recomiendo como saberse bien esta fórmula que les ayuda mucho a ahorrar tiempo en el examen. Si se la saben. Entonces, estamos viendo sobre el beneficio en contrato de discapacidad. Entonces, vimos la primera parte, monto de beneficio y cómo se reduce cuando tenemos ingresos no ganados. Segunda parte, vamos a ver cuándo empieza el beneficio, porque cuando activamos un seguro, también va a tener un tiempo de espera que puede ser desde 0 días hasta 12 meses. Y es un tiempo que no se paga el seguro, no se paga el beneficio, sino hasta que pase después ese tiempo de espera. Y lo más común son 90 días. Pero también lo más común, aparte de esto, es el periodo de beneficio. Que sí, listo, espero 90 días, espero 3 meses, pero ¿por cuánto tiempo es que me van a pagar? ¿Me van a pagar solamente por 2 años? ¿Me van a pagar solamente durante 5 años? ¿Durante 10 años? ¿O hasta que tenga la edad de 65 años? Entonces ahí es como que la diferencia entre estos dos. Y los del trabajo, finalmente los seguros del trabajo que ofrecen seguros de discapacidad, no dan algo muy largo. O sea, generalmente va a ser algo como de 2 a 5 años. O incluso, hay veces que incluso he visto hasta 6 meses de beneficio solamente. No tienes espera, pero si tienes un beneficio es solamente 6 meses. Y acá es cuando podemos mezclar un individual con un grupal. En el sentido de que, digamos que tenemos a un cliente, pongamos a Alfredo, que Alfredo tenemos acá, se lesiona la pierna y no puede trabajar por 8 meses y su póliza tiene un waiting period de 90 días y beneficio de 24 meses. La aseguradora paga 5 meses de beneficio. Pero en realidad no me sirve este ejemplo, para lo que pensaba, pero voy a con otro ejemplo diferente. Colectivo, o sea, un seguro grupal, un seguro grupal. Ese seguro, digamos que tiene un tiempo de espera, eh, delay de carence de 0 días. O sea, empieza a pagar de una vez. Pero la protección, eh, prestación, periodo de prestación, son solamente 8 meses. Entonces, después de los 8 meses, incluso si la persona continúa discapacitada, ya no le pagaría nada. Entonces, ahí podemos ofrecerle un seguro individual que tenga un delay de carence, un tiempo de espera de 8 meses, y que tenga un periodo de beneficio, periodo de prestación, de hasta 65 años. 65 años. Entonces, sí, no estoy haciendo una sobreposición entre dos seguros, como que no estoy ofreciendo dos cosas al mismo tiempo, sino que primero paga el del trabajo y después pagamos nosotros como individual. Y así la persona continúa cubierta por toda la edad hasta los 65 años. Si tienen un seguro con el trabajo, les recomiendo mucho que se lean los documentos bien para ver cuántos que los protegen. Porque el mío
La última vez que lo leí creo que me cubría por 6 meses solamente. Entonces Ok. toca tenerlo muy, muy en cuenta. Y como todo, en esta área de finanzas hay exclusiones y limitaciones. Exclusiones y limitaciones más comunes son guerra, terrorismo, heridas autoinfligidas, intento de suicidio, actividades ilegales, embarazo normal y nacimiento. Guerra. Ahorita lo que sucedió durante el 2022 ya está un poquito más calmado, pero todavía continúa. La guerra en Ucrania. Hay mucha gente de Canadá, que incluso de Latinoamérica, que decían, ay, sí, yo quiero irme a la guerra y se van por allá. Si terminan discapacitados a causa de una guerra, pues no les pagan esto. Eh, Actividades ilegales. Se fueron de parranda, se fueron a conducir un carro borrachos y se accidentaron y no fallecieron, que no quedaron en vida, pero quedaron discapacitados. No se paga porque conducir borracho es una actividad ilegal. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Embarazo normal y nacimiento, pues en un embarazo no es una discapacidad, es algo muy normal del cuerpo, de los humanos, pero ya es lógicamente si se complica y se termina con una discapacidad por una complicación ya es diferente. Pero embarazo normal no es ninguna discapacidad. Y datos importantes, si el cliente presenta un riesgo más elevado de lo normal, la póliza puede ser emitida con una disminución del beneficio, un incremento del tiempo de espera o una reducción del periodo del beneficio. Entonces, que aplicamos inicialmente con una cotización y la cotización después de la investigación médica, dijeron como que, uy, no, mira, no te podemos cubrir así, te vamos a cambiar esto. Se puede hacer. Pero también pueden rechazarnos el pago del beneficio. Una declaración errónea nos puede rechazar esto. Un fraude nos puede hacer rechazar esto. Una ausencia de pérdida, ausencia de prueba, también. O una demora en la reclamación. Como dije al principio, eso es algo que tiene que hacerse inmediatamente, porque uno tiene que estar malo para poder reclamar esto, desafortunadamente. Y una declaración errónea principalmente se va con los 2 primeros años del periodo de incontestabilidad. En el sentido, digamos, María Eugenia, te pongo como ejemplo, disculpa, pero tú aplicaste hoy en día por un seguro de discapacidad y hace 3 años, hace 2 años, estabas patinando sobre hielo y cuando estabas patinando sobre hielo te caíste y tuviste un problema en la cintura que te dio como una complicación al principio, pero después te recuperaste y después todo bien. Tomas el seguro hoy, no mencionaste que tuviste esa caída hace 2 años y de aquí a un año se te complica la cadera por esa caída que tuviste hace 3 años y tienes que irte en discapacidad por 6 meses. Entonces tienes que faltar al trabajo para recuperarte la cadera por eso. El hecho de no haber mencionado que te has caído hace 2 años y que esa nueva discapacidad es un resultado de esa caída que tuviste hace 3 años que no mencionaste que tuviste, pues se pueden rechazar esto. Entonces, muy importante siempre decir todo lo que nos sucede para que estemos bien, bien protegidos. Eh, ya después de 2 años, porque el periodo de incontestabilidad sería por 2 años, y sucedió algo lo mismo, misma situación, aplicas hoy por un seguro, hace 2 años tuviste una situación, pero la discapacidad sucedió no el próximo año, sino que sucedió de aquí a 3 años, o sea que pasó más tiempo desde que compraste el seguro. Ahí sí te van a pagar esa discapacidad. O sea, como que lo más importante será pasar ese periodo de 2 años de incontestabilidad. Uf, no me estoy quedando sin voz. Y hay una opción de discapacidad recurrente, que pues lo que queremos es evitar que la persona tenga una discapacidad con 2 tiempos de espera
y que es la misma discapacidad que tiene un periodo de espera. Ya espero 3 meses para poder recibir el beneficio. Recibe el beneficio por 2 meses. Vuelve a trabajar por un mes y tiene que volver a ser en discapacidad. En casos normales, hay 2 tiempos de espera que incluso si volvió a trabajar y tiene que volverse a salir por la misma situación, tendría que volver a esperar otro tiempo de espera, otros 3 meses, que es algo muy inconveniente para el cliente. Entonces, lo mejor es un Extended Benefit Period, que si ya esperó 3 meses al principio, recibió sus beneficios, volvió a trabajar, pero si tiene que volverse a ir en discapacidad, automáticamente le continúan pagando su discapacidad sin tener que esperar otros 3 meses. Entonces, muy bueno tener eso. En ese momento la mayoría de seguros lo ofrecen, pero siempre toca asegurarse que está incluido, o sea, por asegurarnos que hacemos todo bien. Y ahora, Diana, te voy a hacer una pregunta de principalmente el idioma es en español. ¿Tú cuánto ves o escuchas la palabra presunta? ¿Qué se te viene a la cabeza? O sea, una presunta discapacidad es como algo que uno asume, a ver, ¿cómo explicarlo? Es como algo que puede ser falso, una presunta. Tú presumes que eres bonito. Ah, pero eso es lo que tú presuntes, pero en realidad hay que ver qué es lo que pasa y así mismo pasa pues con las discapacidades. Una presunta discapacidad, pues tú presumes que yo estoy discapacitado, tengo una discapacidad, pero en realidad a lo mejor no es así. Puede que haya sido provocada, puede que no sé, hayas buscado, o sea, se asume que sea presunta, no está claramente dado por hecho. De acuerdo. Muchas gracias por eso. Muy bien para esa explicación en español. Aunque en el libro es diferente esa palabra presunta y Ah, por eso es que quería como aclarar eso. sí. Porque a mí me sucedió lo mismo. Yo en español pienso que es algo como que sí, es posible que sea falso, es como que se está haciendo un discapacitado para que le paguen más. Es lo que se me ocurre cuando pienso en español. Pero cuando piensen en inglés o en francés, piénselo más bien de una forma positiva para el cliente. Que si pierde su escucha, si pierde su capacidad de escuchar, si pierde su capacidad de ver la vista, si pierde el habla, también no lo escribí acá, pero también si pierde el habla, o si pierde las extremidades, uno de los brazos, ambas piernas, o un brazo o algo así, automáticamente le van a pagar el seguro y se salta el tiempo de espera. Estamos hablando antes de 3 meses de espera para poder recibir el beneficio. Si nos sucede una cosa de estas, no hay ningún tiempo de espera. De una vez empezamos a recibir el beneficio. Y aparte de eso, nos van a pagar el beneficio completo por el tiempo completo. No importa si vuelvo a trabajar, digamos que perdí la escucha, pero la escucha no es importante para el trabajo porque trabajo en informática y la escucha no es tan importante y puedo continuar a trabajar. No importa si vuelvo a trabajar, todavía me continúan pagando esto. Entonces, esa presunta discapacidad es algo muy positivo en el sentido de que si me suceden una de esas situaciones, no tengo que esperar los 3 meses, 2 meses, semanas, sino que automáticamente me pagan y me pagan por todo el tiempo del contrato. Y ahí sí vuelvo otra vez la parte del tiempo del contrato. Listo, tengo un contrato que me paga solamente por 2 años. Pues solamente van a pagar por 2 años. Tengo un contrato que me cubre hasta la edad de 65 años, pues se me van a pagar hasta la de 65 años. Entonces, eso también es algo que sí aparece en el examen. Y eso es una de las cosas fáciles para recordar, pero que lo pueden mezclar a uno. Y más bien si se lo recuerdan bien, si se lo aprenden, les va a ahorrar mucho tiempo en el examen que ven. Presunta, uy, ya sé, y de una vez responden. Entonces acá son como cositas, truquitos para aprenderse, que les puede ayudar a pasar el examen más rápido. Cuando hablamos todavía de discapacidad, los seguros de discapacidad son muy parecidos a los seguros de vida, en el sentido que existen cosas extra que podemos añadirle. Vamos al McDonald's y pedimos un combo.
La hamburguesa es lo básico. Entonces el seguro de discapacidad es lo básico. Pero puedes ponerle cosas extra. La papita, la gaseosa, el helado, el chuzón de pom. Puedes ponerle cosas extra. Entonces eso también existe ahí. ¿Cómo? Beneficio del sobreviviente. Tú puedes escoger que si yo fallezco, si uno fallece, mientras que reciba un beneficio de discapacidad, que le quede el dinero, un monto total del resto, a un heredero, a un beneficiario. Entonces puedo poner a un beneficiario ahí. O exoneración de mensualidades. Si la persona la persona no tiene que pagar las mensualidades en dos casos. Cuando se recibe el beneficio o cuando alcanza los 65 años. También se va en otro sentido, que hay veces que la persona asegurada no es la misma persona que paga la mensualidad. Y si la persona que paga la mensualidad se va en discapacidad, pues no va a tener que pagar una mensualidad. Incluso si el asegurado no está enfermo, no tiene nada. Entonces también nos pueden quitar la mensualidad ahí. Future Purchase Option o garantía de asegurabilidad futura, garantía de asegurability future, le da al asegurado el derecho de aumentar su beneficio sin prueba, sin evidencia médica. Y la nueva cobertura será basada en la ocupación original. Te voy a poner como ejemplo, Diana, que tú tienes una empresa, en realidad te lo voy a pasar así más bien como el ejemplo del libro directamente. Tú eres una dueña de una empresaria, tú eres dueña de una floristería. Floristería. Llega a suceder algo en tu vida, bueno, tú estás, eres dueña de una floristería. Con esa floristería ganas $240,000 al año. O sea, te va muy bien. 40,000 por año. Y tú ya tienes un seguro de discapacidad y tienes esta opción de el FPO, del garantía de asegurabilidad futura. Al pasar de los años, llega una situación en tu vida, una situación médica, que una situación médica llegó en tu vida, que si vas a asegurarte en ese momento con esa situación médica, te va a salir muy caro o no te van a cubrir. Te van a decir como que, mira, no te cubrimos. Pero tú, incluso después de esta situación, continúas aumentando tus ingresos. O sea, la situación no te afectó tus ingresos y ahora llegaste a los $350,000 al año. O sea, con la situación médica continúas a trabajar. Pero el seguro que tenías inicialmente solo te cubre 240,000 y tú quieres aumentar esa protección para que te cubra $350,000. Si tienes esta opción de garantía de asegurabilidad futura, no importa cómo esté tu situación, tú vas a poder aumentar tu cobertura a los $350,000 de ahora en adelante. Y la mensualidad, lo que vas a pagarlo como si estuvieras 100% en salud, como si no te hubiera pasado nada, porque tienes ese beneficio de garantía de seguridad futura. Entonces, es como el beneficio que le permite. En el ejemplo del libro, dicen que la dueña de la floristería se vuelve parapléjica. Entonces, no, entonces, por eso como que si la persona se vuelve parapléjica y continúa trabajando, aumenta sus ingresos y quiere aumentar su protección, lo puede hacer al precio estándar, standard rate, que es sin ningún problema de salud. Otra cosa extra, indexación de la prestación. Es algo que nos va a aumentar el beneficio mensual año por año según el índice de la inflación. Entonces, si el índice de la inflación el año pasado fue de 3.10%, pues este año me aumentan 3.10% del beneficio. Y así va pasando. Entonces, el año pasado 2.8, este año me aumentan 2.8. Entonces, siempre que van una tabla así, háganlo como en diagonal. El año pasado es lo que me afecta el aumento del año de hoy. Del año de hoy. Y
accidental death and dismemberment. Antes de entrar a otro tema. Ya ustedes, chicas, han estado empezando a estudiar sobre eso, ¿cierto? Sobre este tema. ¿Ya han visto accidental death and dismemberment? ¿O todavía no lo han visto? Ya bueno. Entonces, lo que nos dicen acá es que es un extra que provee un beneficio suplementario. La reclamación debe ocurrir dentro de 365 días después del accidente, la muerte o lesión y debe ser relacionada con un accidente. Excepciones: heridas autoinfligidas, intento de suicidio, participación en deportes y volando como no pasajero en un vuelo comercial. Voy a meterme un poquito con seguros de vida y ya les explico por qué. Tenemos la situación de una familia. Tenemos la familia que el papá es A, la esposa es B y los hijos es C. Tenemos que solamente tienen un hijo. El papá está cubierto por el trabajo y el trabajo le cubre una protección de $250,000 sobre la vida de esta persona. Como es un seguro del trabajo, también le ofrecen una protección para la esposa. La esposa se cubierta por $50,000. También la parte de vida. Y a los hijos también los cubren, pero los cubren que $15,000. La parte de vida. Digamos que se van en vacaciones y el principal no muere. O sea, la persona principal no fallece, pero sí va a fallecer la esposa y el hijo, la hija. Entonces, esas dos personas sí van a fallecer. Pero también tienen un extra de accidental death and dismemberment para ambos contratos. O sea, sí tienen este extra. Si no hubieran tenido esta y fallecen, lo que recibirían pues son $65,000. $65,000 porque 50,000 más 15,000 son 65,000. Pero ahora como fallecieron en un accidente y tienen este extra en el contrato, van a sacar persona B que falleció, le dan $50,000. Un momentico, me estaba saltando algo. 100% y 100%. Eso. Le dan los $50,000 de su vida, que ya lo tenía. Y como fue un accidente y está cubierto ese accidente por un 100%, si es un accidente de vida, le dan otros 100%. Pero no le dan 100% de esa persona, porque es una extra, sino le dan 100% del principal. Entonces, otros $250,000. Que solamente por la mamá ya serían $300,000 de beneficio. Y por la persona C, que son los hijos, 15,000 por su vida normal, más el otro extra del principal, $150,000. Entonces serían $265,000 ahí mismo. Que en total ya no van a ser solamente 65,000, sino que van a ser $565,000 por tener un accidente, death and dismemberment, que le cubre 100% en caso de fallecimiento en un accidente. En ese momento suena súper bueno, súper chévere. Pero toca tener en cuenta que también es un extra un poquito caro. Como son papitas y gaseosas que uno paga extra, es un poquito caro mantenerlo y uno no sabe si va a fallecer en un accidente o por razones naturales o por X o Y razón. Entonces, toca tener en cuenta que no siempre es lo mismo. Y digamos que no tiene que ser así. Simplemente no tiene que fallecer la persona. Simplemente tuvo un accidente y nos vamos con una tabla de schedule of loss. A ver si lo tengo por acá. Un momentico que voy a sacar el libro que se me olvidaba esa parte. Esto, cientos de enfermedades.
¿Pueden ver el libro? Okay. Luego, cuando ven accidental death and dismemberments, o cosa, tengan muy en cuenta la palabra tableau de perte o schedule of loss. Eso es en inglés y en francés, y es lo que los va a llevar a la tablita que tengo aquí, tabla 4.1. Y aquí van a explicar que existen diferentes porcentajes de acuerdo a la mutilación o a la muerte, al fallecimiento. Si es una pérdida de vida, se cubre el 100%. Pero, por ejemplo, si es una pérdida de un brazo o de una pierna, es el 75%. O del oído de una oreja, el 33%. Entonces, de acuerdo con esta tabla, volviendo a la situación anterior, digamos que la persona continúa en vida, pero perdió la vista completa de un ojo. En este ejemplo, 77%. Acá un momentico. Acá y así lo paso por acá. Lo pongo así como un poquito más a la izquierda porque recordemos que es un asegurado con extras en un seguro grupal. Y digamos que la persona C fue quien perdió la vista. Perdió la vista en un ojo. Y ahora hablando de un 67%. Entonces, ese 67% sale también del principal. Entonces sale del 250,000 por 67%. ¿Qué me da? ¿Cuánto me da? 50. $167,500. Entonces, todos continúan en vida. El papá continúa en vida, la mamá continúa en vida, el hijo continúa en vida. Pero si el hijo perdió la vista en un ojo, pues automáticamente le están $167,000 que los pueden utilizar como quieran. Pueden utilizarlo para tratamiento médico, pueden utilizarlo para cirugías, pueden utilizarlo para un viaje, si quieren. Ya es la decisión de cada individuo de cómo se utiliza ese dinero. Y pues recordemos que en la mayoría de casos, cada uno es su propio asegurado. Entonces, si no hay más personas, pues, todo se basa sobre la primera persona y la única persona que está en el contrato. Ahora vamos con otra parte difícil. Y es la parte también son extras, de discapacidad residual y parcial. Son dos cosas diferentes. Voy a empezar con la parcial antes de irme a la residual. La parcial lo que dice es que si la persona vuelve a trabajar, pero no puede hacer todo lo que hacía anteriormente, la aseguradora paga el 50% de su beneficio total por un periodo de 2 a 3 años. Entonces, inicialmente la persona ganaba $100,000, se fue en discapacidad con un 60%, que eran 60,000, y recibía $5,000 por mes de discapacidad. Si vuelve a trabajar y no puede hacer el total de su trabajo, le van a dar $2,500 por mes todavía. No los 5,000 completos, sino 2,500, 50%. Facilito. Y eso es todo de parcial. Otra cosa extra que se me olvidaba, bueno, eso lo digo después. Residual. Residual ya es diferente. Y lo que nos dicen es que si la persona vuelve a trabajar, vamos a ver cuánto fue el porcentaje del salario que perdió y vamos a darle esa parte proporcionalmente de lo que recibía de su salario, de su discapacidad.
Pero para calificar a esto, tiene que ganar entre un 20 y 80% de lo que ganaba inicialmente. Si gana menos del 20% de lo que ganaba inicialmente, le pagan el total del beneficio de discapacidad. Si gana más del 80%, no le pagan nada de discapacidad, porque ya es como que volvió casi lo mismo que trabajaba anteriormente. Son 3 pasos. Tómenle fotico, tómenle captura de pantalla, tómenle algo a esto. Pónganle en las notas, pero eso sí es importante. Paso número 1, determinar el porcentaje del ingreso perdido. Paso número 2, multiplicar el porcentaje del ingreso perdido por el beneficio completo. Y paso número 3, sumar el beneficio residual al ingreso ganado. Un momentico, quiero verlo en el libro, cómo aparece. Sí, quiero que ustedes lo vean. Y sepan dónde buscarlo, como lo más importante. The residual. .2.4.6 va a aparecer ahí. Y no les va a aparecer una fórmula en sí, sino que les va a aparecer es el ejemplo. Entonces en el ejemplo van a leerlo cuando estén en el examen y ahí les va a aparecer la explicación. Hagámoslo de una vez, ya que estamos acá. El ejemplo. George ganaba $80,000 por año como grafista en una pequeña empresa. Y esa empresa no ofrecía ventajas sociales. Para protegerse contra la pérdida de ingreso en caso de discapacidad, George se inscribe a un seguro de discapacidad que le permite recibir $3,000 por mes. El año pasado, George se accidentó en un accidente de automóvil y no pudo trabajar por 10 meses. Recibió pues los $3,000 por 7 meses después de un tiempo de espera de 90 días. El médico le recomendó a George de volver a trabajar, pero que vuelva a trabajar solamente 2 días por semana. Y eso le permite ganar $32,000 por año. Entonces, $32,000 por año es el 40% de lo que ganaba inicialmente. Y el contrato de George prevé una cláusula de discapacidad residual. En porcentaje, su pérdida de ingreso antes de la discapacidad se calcula de la forma siguiente. Ingreso antes de discapacidad, que son 80,000, menos el ingreso que gana ahorita, menos 32,000, dividido en 80,000, que da 60%. Entonces ahí cabe la primera trampita. Nos dan lo que gana el 40%, pero perdió el 60%. Esa es la parte clave. Y ese 60% ahora lo vamos a multiplicar por el beneficio de discapacidad, por los $3,000 que recibía de discapacidad. Entonces 60 por 3,000 da 1,800 por mes. Entonces en sí, esa persona, como está en ingreso residual, va a recibir 1,800 ingreso residual. Pero como está trabajando también, pues 32,000 dividido en 12 son 2,600. Lo que significa que él por mes, por haber vuelto al trabajo, en total, sumando todo, está recibiendo 4,467. Está recibiendo más de lo que recibía solamente como discapacitado. Y ese es el beneficio y la magia de esto, que es como una motivación para que la persona vuelva a trabajar después de haber estado discapacitado, para que pueda recibir un poquito más en su bolsillo después de una discapacidad. Pero en sí, acá no tiene la fórmula, como se nos mostró ahorita. Entonces, si están como estancados, mírense el ejemplo. Los ejemplos los llevan al punto y comparen cómo lo están haciendo. Pero vengan y les hago un ejemplo. También ustedes. A ver, borramos esto.
Vamos con residual. Y tenemos a alguien que gana $250,000 por año. Ese es su salario bruto. Salario bruto. Él con una discapacidad, la discapacidad estaría recibiendo el 60%. Cobertura de discapacidad. Y vuelve a trabajar, después de haber estado discapacitado, vuelve a trabajar 2 días por semana. Andrés, vamos a hacer más bien que gane. Vamos que volvió a la mitad. Entonces, después de discapacidad, volvió a trabajar y ahora gana $125,000 por año. Entonces, paso número 1. ¿Cuánto fue o cuánto es el salario ganado? ¿Cuánto es el porcentaje? El porcentaje del salario ganado. Ahora, entonces, si hacía inicialmente 250,000, ahorita hace 125,000, 50%. Segundo paso, ¿cuánto es el porcentaje del salario perdido? Pues si gana 50%, perdió 50%. Facilito. Ahora sí, paso número 3, encontrar el ingreso residual. Y esta sí se las pongo a ustedes. A ver, la fórmula, si me acuerdo bien, ponerlo. Por el porcentaje del salario. Ahí está la fórmula. Beneficio total de discapacidad por el salario perdido. Solamente les digo que lo primero que tienen que hacer es ver cuánto estaba recibiendo de discapacidad, porque esa información no se las di. Y estamos incluso recibiendo por mes.
Excelente, María Eugenia. Efectivamente, 6.250. Diana, espero por ti también cuando me digas que tienes la respuesta. Mientras que Diana tiene la respuesta, María, te pongo el siguiente paso, que es encontrar el ingreso total, o sea, residual más trabajo. Exactamente, 16.666. Diana, ¿quieres que te explique un poquito más o ya ya estás bien con Sí, esto? necesito que me expliques. De ahora. Entonces, hemos quedado en el paso número 3 de encontrar el ingreso residual por mes. Y decir que la fórmula es el beneficio total de discapacidad por el porcentaje del salario perdido. Lo que recordemos es que no les di cuánto es el beneficio total de discapacidad. Les dije que acá es el 60% de 250.000, pero no les dije nada más. Entonces lo que tocaba hacer, pasamos esto por acá arriba con el verde. Entonces tomamos 250.000 por 60%, que me da 150.000. O sea, sí, ese es el de discapacidad. Y 150.000 dividido en 12, porque lo queremos por mes, pues me da 12.500. 12.500 por mes. O sea, en realidad, si tengo ese ingreso y me cobran el 60%, recibo 12.500 por mes en discapacidad. Pero como estamos viendo el ingreso residual, pues tomo 12.500 por 50%, que fue el salario perdido. Y esto me da 6.250. Entonces, esto es lo que me daría la aseguradora si vuelvo a trabajar y gano el 50% de lo que ganaba antes. Pero ahora, como también estoy trabajando, pues estoy ganando $125.000 al año, que 125.000 dividido entre 12 da $10.416. Entonces, 10.416 .66 más los 6.000 que acabamos de hablar, pues me da 16.666. Y ahí está. Excelente.
Tómale fotico, te recomiendo. Y listo. Y ahora, ya casi para terminar, tengo esto, sí. El último extra son los reembolsos de mensualidades. Que ahí sí, muchas veces decimos, ¿para qué pago un seguro si al final del día ni lo voy a utilizar? ¿Para qué pagar un seguro de vida si yo no soy quien recibe el dinero? ¿Para qué pagar un seguro de discapacidad si no me voy a discapacitar? Uno nunca sabe lo que va a suceder en la vida. Y para responder a esa pregunta, a esa situación, como que para qué pagar algo si no recibo nada, esa es la opción de reembolso de mensualidad. Es una opción que uno paga más, si sale un poquito caro, pero si no me sucede ninguna discapacidad en todo el tiempo que tengo el seguro, me devuelven el dinero completo de lo que pagué ahí. Entonces lo puedo considerar como un ahorro. Incluso si me fui en discapacidad y me pagaron menos de lo que yo le pagué a la compañía, a la aseguradora, todavía me dan un reembolso de la diferencia. Entonces sí es una muy buena opción para que me devuelvan el dinero. Y esas son 4 definiciones de discapacidad. Ya eso es lo último, ya estamos en la última parte. Quiero asegurarme. Sí. Esas 4 definiciones de discapacidad van a ser profesión propia, profesión habitual, profesión o toda profesión o discapacidad total. Profesión propia, cuando nos conocemos contra profesión propia, es un seguro que solo se ofrece para las personas con bajo riesgo de reclamación, con las que son menos propensas a hacer una reclamación. Y en el ejemplo que nos dicen acá, es que nos van a continuar pagando el total siempre y cuando no sea capaz de hacer mi trabajo original, mi función original. Y Tobias era un cirujano y él ganaba muy bien, ganaba $240,000 al año como cirujano. Hace 4 años se lesionó y perdió la destreza de su mano derecha. Por eso, porque ya no puede utilizar su mano derecha, no puede ser cirujano. Ahora él es profesor, viaja y es conferencista por el mundo. Y él gana $300,000 por año, ahorita como profesor, viajando y conferencista. Pero el hecho de que no puede ser cirujano, que todavía tiene ese problema de la mano, continúa recibiendo el beneficio de discapacidad de su trabajo original, más los 300,000 que gana ahorita. Entonces es muy bueno tener ambos. Pero únicamente es para trabajos muy específicos con muy bajo riesgo de discapacidad. Opción 2, trabajo regular. Aquí es donde se mezcla un poquito lo de residual, porque en esto es una definición muy parecida a la ocupación propia, pero profesión habitual o ocupación regular es la decisión del mismo asegurado si regresa o no regresa al trabajo. Y si regresa a trabajar, pues le pueden disminuir o reducir el beneficio. Entonces ahí es donde está lo que les mencionaba, que se puede aplicar la parte de reducción de residual si vuelve a trabajar. Pero pues es mucho menos costoso que el profesión propia. Entonces como más accesible para todo el mundo. Y el más común, que es casi todo el mundo que lo tiene, es para todo tipo de riesgos y es cualquier profesión. Pero ese sí es muy específica, que si vuelve a trabajar o cuando vuelve a trabajar, no importa si es lo mismo, no importa si es otra cosa, pues le dejan de pagar el seguro de discapacidad. Que era un electricista, un plomero ganando $125,000 al año y se discapacita, ya no puede ser plomero ni electricista y le toca ser cajero ganando $40,000 al año, pues le quitan esto, o sea, le quitan el seguro simplemente por volver a trabajar. Entonces, como es el menos costosa, pero más restrictiva. Y el que se incluye por todo lado, que es el RPC, o lo que se llama discapacidad total,
es cuando en realidad está bien jodido, que se presume que nunca se va a recuperar o que puede fallecer a causa de esa discapacidad. Y eso es lo que más se utiliza en los acreedores. Seguros de hipotecas, seguros de tarjetas de crédito, utilizan una definición de discapacidad total. Y en uno no le van a pagar la hipoteca si se partió el brazo y se va a recuperar de aquí a 2 meses. No le van a pagar la hipoteca, no tienen que continuar pagando eso. Ya es cuando uno está bien, bien jodido que sí le paga la hipoteca. O si no quiere estar bien, bien jodido que le paguen la mensualidad mínima de la tarjeta de crédito. Entonces tengo que tener en cuenta como todas esas situaciones. No estoy diciendo que sea algo malo, puede ser algo bueno en cierto sentido, pero toca mejor entender cómo funciona para tomar mejores nuestras decisiones. Y ya, acá termino mi clase de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? No, todo chévere. Es mucho contenido y yo no había empezado todavía con esto, pero ya me pongo, ya con esto es mucho más fácil entrarle al capítulo. Sí, sí, 100%. Entonces,